Hoy tener un intercambio con la prensa por el tema que sabemos que ha generado bastantes preguntas, así que íbamos a empezar primero el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, comentando sobre las cuestiones más técnicas de lo que se ha comunicado al mercado y las acciones que tomó la provincia. Después yo voy a decir algunas palabras sobre el contexto, las circunstancias, y después vamos a abrir el diálogo para contestar preguntas. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. Y como recién mencionaba el gobernador, un poco la idea es explicar lo que ya fue anunciado esta mañana. Específicamente lo que hicimos fue formalmente emitir lo que se conoce como una solicitud de consentimiento a los tenedores de un título de deuda, un bono específico de deuda externa de la provincia de Buenos Aires, que es el bono que tiene el vencimiento final en el año 2021, pero que tiene un vencimiento próximo, que es el 26 de enero. El 26 de enero vencen 277 millones de dólares, repartidos entre 27 millones de dólares de interés y 250 millones de capital. La propuesta que le hemos hecho a los tenedores de este título específico es diferir el pago de capital hasta el mes de mayo de este año. La provincia ha establecido y ha decidido que se realizará el pago del cupón de interés en la fecha estipulada, pero se le propone a los bonistas diferir el pago de capital. Para eso hemos emitido la solicitud de consentimiento, la solicitud de consenso para esto. Esto está estipulado en la letra de los contratos. Se establece que se puede cambiar ciertas condiciones en los títulos siempre y cuando se alcance un umbral de consenso entre los tenedores de bono. Ese umbral es del 75%, con lo cual nosotros lo que estamos haciendo es hacer ese pedido para, en caso de obtener el 75% de adhesión a este pedido, poder diferir el capital, obviamente aplicable y extendible al 100%. Con alcanzar el 75% más, el diferimiento del capital se realizaría aplicable al 100% de este vencimiento de capital. En este sentido, es importante mencionar que nosotros, desde que asumimos en este gobierno, venimos marcando, incluso desde antes de asumir, la cuestión de la deuda como un problema central a afrontar por parte de este gobierno. La verdad que la situación de la deuda hoy es extremadamente complicada. El incremento que ha tenido la deuda en los últimos 4 años fue notorio. También hemos registrado que no solo ha aumentado la deuda, sino que ha cambiado su composición, ha crecido fuertemente la deuda en moneda extranjera. Como todos saben, la provincia no recauda en moneda extranjera, sino que recauda en moneda local, recauda en pesos. Por lo tanto, los cambios en las condiciones macroeconómicas, los aumentos del tipo de cambio que han sucedido en los últimos años, ha afectado fuertemente las finanzas de la provincia. En este sentido, nosotros, desde que asumimos, hemos dado pasos concretos para abordar este problema. Entendemos que es necesario recuperar la sostenibilidad de la deuda. Para eso hemos contemplado la necesidad de avanzar en un proceso en esta dirección a partir de la ley de emergencia. Una vez sancionada la ley de emergencia, hemos iniciado un periodo de consultas, específicamente el 20 de diciembre hemos convocado a nuestros acreedores, a todo el universo de los acreedores externos de la provincia de Buenos Aires. Hemos abierto un canal de diálogo para intercambiar ideas, para que quede clara cuál es nuestra visión y nuestra posición respecto a este tema. Y específicamente el 7 de enero hemos iniciado un proceso ya más enfocado a este título en particular que tiene el vencimiento el 26 de este mes, el 26 de enero. Ese proceso de consulta, como dije recién, se inició el 7 de enero. Hemos mantenido diferentes conversaciones, diferentes charlas con los tenedores de este título y a raíz de estas conversaciones hemos decidido avanzar con esta propuesta formal que creemos que es una propuesta justa, equitativa, dentro de los márgenes
que tiene la provincia en función de lo que ya hemos mencionado, que es las restricciones que tenemos en cuanto a la capacidad de pago, en cuanto a la capacidad para poder hacer frente a los vencimientos de deuda a los que se enfrenta la provincia durante este año y los próximos, ¿no? La provincia este año enfrenta 2.900 millones de dólares de vencimientos. Entendemos que hay que tomar acciones para afrontar ese problema, para recuperar la sostenibilidad de la deuda, y esta es una acción concreta para eso. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, tenemos que actuar, creemos que el momento es ahora. Y en ese sentido es que hemos iniciado este proceso buscando el entendimiento con los bonistas, buscando el consenso para poder llegar al resultado que buscamos, que es el diferimiento del pago del capital de este título en particular hasta el mes de mayo. Así que eso es un poco el espíritu de toda la información que ha salido hoy en los medios, que tiene que ver con un pedido concreto y formal que hemos hecho a los bonistas de este título. Bien, como dijo el ministro, hoy estamos simplemente para ampliar la información, no para hacer ningún anuncio nuevo. Sí quiero clarificar algunas cuestiones por las repercusiones que ha tenido. La primera es que, como lo hemos dicho antes de asumir y el mismo día de asumir el cargo y ya varias veces, la carga de la deuda en las condiciones actuales de mercado, que han sido desde marzo de 2018, es decir, desde más o menos promediando el gobierno anterior, luego de un raíz de endeudamiento, el mercado se cerró para Argentina y también para los gobiernos provinciales prácticamente, es decir, que en esas condiciones de mercado la actual carga de la deuda es insostenible. Esto que ha sido resaltado por algunos medios, quiero decir que en una nota en donde se reproducen las palabras del ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, empieza diciendo: ya hemos manifestado que en las condiciones de mercado actuales la deuda es insostenible, hablando de las condiciones de la deuda de la Nación. Por eso estamos diciendo que lo que ocurrió en la provincia es simplemente un capítulo más de la forma en la que se endeudó el país durante la gestión del presidente Macri. La segunda cuestión es que tenemos voluntad, la hemos tenido siempre, lo hemos dicho siempre también, que existe voluntad de honrar esos compromisos, pero en este momento no hay capacidad de hacerlo. No hay capacidad. Eso es lo que determina la insostenibilidad de la deuda. Estamos buscando ahora una resolución ordenada a la cuestión de deuda, en total consonancia con las políticas y los principios que planteó el Gobierno Nacional. Lo que está ocurriendo es que muy tempranamente, lo dije el mismo día en que me hice cargo de la gobernación, muy tempranamente uno de los primeros vencimientos fuertes es un vencimiento de la provincia de Buenos Aires, que es el que tenemos hoy a pocos días vista. Nosotros esperamos de los acreedores un accionar igual que el nuestro, de buena fe y con madurez, para impedir que la resolución de este problema de insostenibilidad sea una resolución desordenada. Por eso también hemos recurrido a los mecanismos legales contemplados en los contratos y hemos pedido lo que hoy necesitamos, que es que se contemple la posibilidad de aplazar el vencimiento de capital de este bono para un tiempo más adelante, porque esto nos permitiría también que la cuestión de la deuda de la República Argentina sea tratado como debe ser en su conjunto, no con la cuestión del vencimiento de la provincia exclusivamente. A eso agrego, porque también quería dejarlo aclarado, lo que vuelve insostenible la situación financiera y de deuda de la provincia básicamente es el fuerte endeudamiento ocurrido durante el periodo anterior. Después hay títulos emitidos en diferentes épocas históricas, pero como bien decía el ministro, este año, bueno, hablemos primero del total. Durante los 4 años de esta gestión vencerán 8.800 millones de dólares de deuda. La gestión pasada tuvo vencimientos por 4.500 millones de dólares de deuda. Y fíjense, solo este año están venciendo 3.000 millones de dólares de deuda. Solo este año.
Entonces, obviamente, y también lo hemos charlado con los acreedores, todos están en conocimiento de que en las actuales condiciones no se van a poder honrar en las actuales condiciones esos compromisos tal como fueron planteados originalmente. Por eso lo que estamos buscando son soluciones de consenso y soluciones charladas y aceptadas por los acreedores. Esto es simplemente una solicitud de adhesión, de consentimiento a la propuesta que ha hecho la provincia. Se ha hablado también de si la Nación asiste, no asiste. Quiero decirlo con toda claridad porque es algo que también se sabía. Y lo voy a citar textual al ministro. En aquella nota dice, la Nación está, o sea, el Gobierno Nacional, está transitoriamente sirviendo solamente intereses. Bueno, a ver, Kicillof está detallando dos cosas. Por esto que hablábamos de esta doble banda, ¿no? Un anuncio oficial a primera hora de la mañana, Agustín, y luego una andanada de acciones en redes sociales diciendo cómo puede ser que el gobernador no puede pagar unos vencimientos de deuda, que no son tan solo unos vencimientos de deuda, ¿no es así? Tal cual, lo explicó clarito. Si usted prestó atención ahí en su casa, se da cuenta que, por ejemplo, entre los datos que dejó ver Axel Kicillof, hay un doble que pagar por parte de Axel de lo que pagó Vidal en su gestión. Más detalles en la palabra de Kicillof. Según la situación financiera y de caja actual, de pagar el próximo vencimiento. Pero la Nación no está pagando ni siquiera sus vencimientos de capital propios. O sea que acá no hay nada ni nuevo, ni extraño, ni inesperado. Simplemente lo que está pasando es que llega anticipadamente con respecto a otros vencimientos, el vencimiento de capital en dólares de la provincia, y la provincia, al igual que la Nación, lo que ha pedido a los acreedores es que modifiquen las condiciones, reperfilen, se ha puesto de moda decir, ese vencimiento para más adelante. Sobre el tratamiento que está teniendo esta cuestión, repito, para que sean insostenibles los vencimientos de deuda, tienen que pasar dos cosas. Tienen que tener una magnitud que ha sido acrecentada de una manera sustantiva durante la gestión pasada. Es más grande la deuda, está en dólares, 82% está en moneda extranjera. Cuando llega la anterior gobernadora, solamente el 57%, es decir, que convirtió deuda que antes era en pesos, la agrandó, pero además la convirtió a dólares. Los plazos de vencimiento son más cortos y eso hay que compararlo con la capacidad financiera de la provincia, que es lo que hemos dicho también desde el primer día. Se ha discutido un poco, porque no hemos tenido oportunidad, la verdad, de confrontar a fondo sobre esta cuestión, pero se ha discutido si la gobernadora dejaba o no dejaba. La verdad que ya no tenemos que entrar en esas polémicas. Lo cierto es que los datos muestran que esos montos que dejó no son suficientes para afrontar estos vencimientos de deuda y los demás compromisos que tiene la provincia. No es una apreciación o un juicio de valor, es la realidad. Lo último que tengo para decir es que cuando estos últimos días estuvimos discutiendo sobre la ley impositiva de la provincia de Buenos Aires, nosotros lo que hacíamos es pedirle al macrismo que no privara a la provincia de recursos, porque los recursos son insuficientes para los compromisos que han quedado incluso de la gestión anterior. Entonces, que nos parecía que lo que tenía que hacer es por lo menos no reducirlo. Nosotros lo que planteamos en la ley impositiva es mantener en términos reales la misma recaudación que había el año pasado, cuando no estábamos nosotros en el gobierno. Entonces lo que hicimos fue actualizarla y además hacerla más progresiva. Se introdujeron cambios en el Senado que reducen esa recaudación. Dijimos en aquel momento, lo dijeron nuestros senadores, que los problemas financieros de la provincia objetivamente nos ponían en una situación de complejidad muy alta, porque hay pagos de sueldos, pagos de diferentes obligaciones de la provincia y también pagos de deuda atribuibles en su magnitud a la gestión anterior. Porque quiero decir, para terminar la cuestión, de los 2.900 millones de dólares de vencimientos, alrededor de un tercio son bonos emitidos por gobiernos anteriores. O sea, triplicaron los vencimientos de este año medidos en dólares.
El problema financiero, la insostenibilidad, no aparece por un vencimiento u otro, aparece porque son 3 veces más, como ocurre con toda la cuestión de la deuda, que en su magnitud, como dije, aumentó, pero además recaen los vencimientos con mucha intensidad durante estos 4 años de gobierno. 8.800 de los 11.200 o 300 millones de dólares vencen en estos 4 años. Entonces tenemos que abordar este problema, tenemos que hacerlo, como hemos dicho, buscando soluciones constructivas, hacerlo de buena fe, con transparencia, mostrando cómo son las cosas, y además, sobre todo, con 2 cuestiones, y con esto cierro. Para recuperar la capacidad de pago, tanto en la nación como en la provincia, hay que volver a crecer. Y esto no es una receta ideológica o política, es claro. Porque si la provincia de Buenos Aires y la Argentina generan más valor, obviamente su capacidad de pago mejora. Entonces nosotros necesitamos ese espacio y es lo que estamos planteando a los acreedores. Y por otro lado, no queremos hacer como se hizo irresponsablemente en gestiones anteriores, en la anterior precisamente, y terminó mal, prometer cosas que no se pueden cumplir. No queremos entrar en compromisos que no podemos cumplir. Por eso, esta propuesta es algo que nosotros estamos en condiciones de abordar sin dificultades. Y es lo que estamos planteando a los bonistas. Simplemente, fíjense que durante la administración pasada, en un momento, la República no pudo pagar más su deuda y entonces tuvo que ir a buscar la asistencia del Fondo Monetario Internacional. Y después tuvo que incumplir los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y tuvo que reperfilar, que lo hizo el gobierno anterior, los vencimientos de deuda que él mismo había contraído. Como no es lo que a nosotros nos interesa que ocurra, estamos haciendo una propuesta simplemente a los acreedores privados de deuda en dólares con los vencimientos de capital, solo de este bono, para posponer un vencimiento de capital para más adelante, cuando el panorama esté mucho más claro con respecto también a las cuestiones de deuda nacional, que son de un volumen muchísimo mayor. Yo decía, los vencimientos de la provincia en esta gestión van a ser muchísimo, 8.800 millones de dólares, muchísimo, con respecto a las arcas de la provincia. Ahora, cuando uno mira cómo es esto mismo a nivel nacional, lo que encuentra es que los vencimientos en 4 años son aproximadamente... A ver, aclarando exactamente qué deuda fue la asumida por el último gobierno de Vidal y qué deuda viene de arrastre, como en cualquier estado donde uno toma un estado de situación y tiene que cumplir los compromisos de pago después, ¿no? Sí, tan sencillo como eso, aclarando algunas dudas respecto a lo que se generó, decías vos, Luis, más temprano en redes sociales, respecto de cuál es la responsabilidad de cada gestión en la deuda. ¿Qué dice Kicillof? Bueno, triplicaron lo que había que pagar, lo triplicaron en dólares, 1/3 les pertenece a las anteriores administraciones. Y además, para mí el dato más tremendo que tira Kicillof en esta conferencia de prensa tiene que ver con que durante su periodo de gobierno, de acá dentro de 4 años, va a tener que pagar el doble de deuda de lo que pagó Vidal. Me parece que eso habla a las claras de la situación que vive la provincia de Buenos Aires y aprovechó también el gobernador para refrescarle la memoria a los opositores respecto del daño que le hicieron a la recaudación con los cambios que introdujeron en el Senado en la provincia de Buenos Aires cuando se debatió la Ley Tributaria 2020. Te sumo un dato, el doble y con una peor provincia. Porque ¿cómo quedó la provincia? Digo, a nivel de que en el 2015-2016, si bien había una situación de meseta económica, no es la situación de degradación social y económico que la provincia tiene hoy. No, y claro, Luis, al margen de eso, o además de eso, la imposibilidad de tomar deuda. La provincia de Buenos Aires está imposibilitada de tomar deuda. María Eugenia Vidal tomó deuda en pesos o en dólares. En dólares, por supuesto. Mayormente en dólares. Claro, recibió una provincia que tenía una deuda en pesos y transformó su cartera de deuda. La mayoría pasó a ser en dólares, pero la imposibilidad en el marco del acuerdo general que está tratando de tener Argentina con el Fondo Monetario de acceder a capitales para financiarse, hace que este reperfilamiento, ¿no? Esta posposición, esta postergación en el pago... Reperfilamiento, que lo repitió porque es una palabra en realidad de la gestión anterior, pero la tomó Kicillof para decir, bueno, es proponerles un pago honesto y no prometiéndoles algo que no podemos cumplir. Claro, ¿qué dijo Kicillof? Le proponemos esto porque lo podemos cumplir. Sí. ¿Para cuándo? Para mayo. ¿Y qué dijo también Axel, el gobernador de la provincia de Buenos Aires? Pausa.
En un ratito le voy a preguntar sobre esto, ya Sí. me lo decís. A Miguel Ponce también. ¿Qué le conviene a un acreedor? Porque a un acreedor le conviene estar dentro de esta opción de promesa del nuevo gobernador o empujar a un default provincial que compromete aún más sus títulos. Porque también hay una situación casi de muñeca financiera en el medio, ¿no? Cuando vos hablás con los economistas, Luis, te dicen algo clave. ¿Qué es lo que quiere el Fondo Monetario? Que vos acuerdes con los acreedores privados, con los tenedores de bonos que no son el fondo. El fondo siempre puede esperar. Por eso Kicillof lo plantea bien y dice, bueno, hay que esperar cómo negocia la Argentina en su totalidad la deuda para que la deuda de la provincia de Buenos Aires también entre en ese combo. Ya lo hablamos con Miguel Ponce y también vamos a hablar de las palabras del presidente de la Nación el día de ayer, diciendo que el FMI